Hola amigos, en este video vamos a hacer una segunda parte de las fórmulas químicas de las moléculas orgánicas. Vamos a representar ahora con heteroátomos para ir completando las explicaciones acerca de este tipo de fórmulas. Vamos a formar un enlace con el carbono nitrógeno. Entonces, vamos con la fórmula electrónica. Pintémosle un carbono. Ahí tenemos un carbono. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? 4. 1, 2, 3 y 4. Voy a unirle ese carbono a un nitrógeno. Coloquemos el nitrógeno con otro color. ¿Sí? Nitrógeno. ¿Cuántos electrones puede compartir el nitrógeno? ¿Puede formar enlaces? 3. 1, 2 y 3. Y mire, le voy a colocar con el color gris. Aquí ya formamos un enlace simple entre el carbono y el nitrógeno. Completamos la molécula con hidrógenos para tener todos los enlaces. Tendríamos un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno por acá, un hidrógeno y por acá un hidrógeno. Y listo, tanto el carbono como el nitrógeno tienen todos sus electrones que puede compartir formando enlaces covalentes. Fórmula desarrollada. Los electrones son reemplazados por líneas. Cada línea representa un par de electrones. Tendríamos por lo tanto carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Enlace simple al nitrógeno y este nitrógeno está unido a dos hidrógenos. Recordemos, el carbono siempre 4 enlaces, el nitrógeno siempre 3, el hidrógeno siempre 1. Fórmula semidesarrollada. Para la fórmula semidesarrollada, los enlaces en los cuales interviene el hidrógeno van a desaparecer. Entonces, tendremos de la siguiente forma. Le voy a encerrar en el color celeste, mire, a esta partecita. ¿Cómo me quedaría esa parte? Carbono, hidrógeno, 3. ¿Ya? Enlace, porque el enlace va a mantenerse con otros heteroátomos. Entonces tendríamos luego el nitrógeno. Como los enlaces del hidrógeno tienen que eliminarse o desaparecer, tendríamos aquí NH2. Sería CH3NH2. Fórmula condensada. En la fórmula condensada vamos a desaparecer o eliminar los enlaces que sean con otros diferentes al carbono hidrógeno. Entonces tendríamos CH3. Ya no coloco el enlace y coloco enseguida NH2. Fórmula condensada. Y la fórmula molecular ponemos los elementos. Cuando ya tenemos un elemento adicional al carbono y al hidrógeno, vamos a seguir una regla. Primero colocamos el carbono, luego colocamos el hidrógeno, siempre en ese orden. Y luego de eso colocamos cualquier otro átomo, cualquier otro heteroátomo, lo vamos a colocar después del carbono y después del hidrógeno. ¿Cómo vamos a colocarlos? Vamos a colocarlos en el orden alfabeto. Si tenemos varios elementos, los colocamos en orden alfabético. En este caso tendríamos carbono, hidrógeno y tenemos nitrógeno. ¿Cuántos carbonos tenemos? Contemos el número de carbonos. Tenemos 1, por lo tanto ya tendríamos ahí. ¿Cuántos nitrógenos? También 1. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos? 3 aquí y 2 acá. Tenemos 5 hidrógenos. Entonces sería CH5N. Hagamos otro ejemplo con una molécula un poquito más larga para ir haciendo más ejercicios. Coloquemos el carbono primero. Carbono. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? 4. Entonces va a haber 1, 2, 3, 4. A este carbono le voy a unir a otro átomo de carbono. Entonces coloquemos aquí otro átomo de carbono y ponemos los electrones. 1, 2, 3, 4. Ya tenemos un enlace carbono-carbono. ¿Sí? Voy a colocarle, mire, de esta manera los electrones para que se una ese carbono a otro elemento que es el nitrógeno. Coloquemos con otro color, con el color anaranjado. Voy a colocar aquí el nitrógeno. ¿Cuántos electrones puede compartir el nitrógeno para formar enlaces? 3. Voy a ponerle 1, 2 y por acá le voy a poner otro, 3. Y voy a completar con hidrógenos para tener los electrones completos con sus enlaces. Un hidrógeno por aquí y completamos un enlace, uno por acá, otro por acá y así el carbono de color azul ya tiene completos sus enlaces. Acá un hidrógeno para formar un enlace y ya tenemos los 4 enlaces del carbono pintado de color magenta.
Y con el nitrógeno, como tenemos ya un doble enlace, miren, le voy a poner aquí una flechita, tenemos ahí un doble enlace, solamente me hace falta un electrón para que se comparta, así que tendríamos de esta manera. Lista la fórmula electrónica. Vamos con la fórmula desarrollada. Colocamos carbono, teníamos aquí un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno. Luego tendríamos enlace al carbono, enlace al hidrógeno. Y aquí tenemos dos enlaces, un doble enlace con el nitrógeno y ese nitrógeno un enlace al hidrógeno. Fórmula semidesarrollada. ¿Qué hacemos en la fórmula semidesarrollada? Quitamos todos los enlaces de los hidrógenos con los elementos. Por lo tanto, mire, tendríamos esta primera parte que tendríamos CH3, enlace al carbono. La segunda parte que le voy a pintar de color anaranjado sería CH, ¿sí? Tendríamos CH, doble enlace, ¿sí? Doble enlace, nitrógeno. La última parte que le voy a pintar de color magenta sería NH. Eliminamos o desaparecemos los enlaces carbono-hidrógeno o nitrógeno con el hidrógeno. Fórmula condensada. ¿Qué hacemos en una fórmula condensada? Quitamos los otros enlaces que tenemos con los elementos químicos. De la siguiente forma, tendríamos CH3, ya no ponemos el enlace, me quedaría CH y luego NH. Sin embargo, como tenemos ahí un doble enlace, podríamos mantenerlo para evitar cualquier confusión entre esos dos átomos que se están uniendo. Y finalmente, la fórmula molecular sería carbono, hidrógeno, nitrógeno. Recordemos, siempre primero carbono, luego hidrógeno y luego cualquier otro átomo en orden alfabético. Contamos, ¿cuántos tenemos? Tenemos carbonos 1 y carbonos 2, por lo tanto tendríamos 2 carbonos. Hidrógenos, sí, hidrógenos tendríamos 3 aquí y 1 acá, sería 4, tendríamos hidrógeno. Perdón, 3, 4 y me falta el de la mitad, este de aquí, tendríamos 5, ¿sí? Sería 5 hidrógenos. Y finalmente nitrógenos que tenemos solamente 1. Vamos a hacer otro ejemplo ahora con otro heteroátomo como es el oxígeno. Armemos una molécula, carbono. ¿Ya? Tenemos carbono. Colocamos el carbono, sus 4 electrones, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Vamos a unirle a otro carbono, le coloco de otro color. Carbono, 1, le voy a colocar de esta manera, 2, 3 y 4. Ese carbono le voy a unir a otro carbono, mire, le voy a colocar de esta forma. Carbono, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Le voy a colocar un átomo de oxígeno unido al segundo carbono, al carbono de color magenta. Entonces colocamos, mire aquí un oxígeno. Recordemos que el oxígeno tiene 2 electrones que puede compartir, entonces le voy a poner con puntos. Listo, mire, ya tengo ahí los 2 electrones. ¿Cómo está formando los enlaces entre ese oxígeno y el carbono? 2 enlaces, por lo tanto tendría un doble enlace carbono-oxígeno. Finalmente, para completar la molécula voy a poner hidrógenos. Hidrógeno aquí, hidrógeno por acá, hidrógeno por acá. ¿Sí? El primer carbono ya tiene sus 4 enlaces, el segundo carbono ya tiene sin la necesidad de hidrógenos. Y el tercer carbono tendríamos hidrógeno, hidrógeno y tenemos este hidrógeno. La fórmula, perdón, desarrollada. ¿Cómo tendríamos? Carbono. ¿Sí? Tendríamos carbono, enlace, hidrógeno, enlace, hidrógeno, enlace, hidrógeno, enlace, carbono, doble enlace, oxígeno, enlace, carbono, enlace, hidrógeno, enlace, hidrógeno y enlace, hidrógeno. Fórmula semidesarrollada. ¿Qué hacemos? Eliminamos los enlaces de los hidrógenos, ¿sí? Ya no le voy a pintar de color para ir avanzando con el tema. Tendríamos primero un CH3, ¿sí? Mire, pintémosle de color celeste, CH3. Luego, ¿qué tendríamos? ¿Sí? Enlace, ¿sí? Enlace, enlace, carbono, doble enlace, oxígeno, enlace, tenemos la otra parte que sería CH3.
tendríamos CH3. ¿Sí? Hemos eliminado los enlaces entre el carbono y el hidrógeno. Fórmula condensada. ¿Qué hacemos? Quitamos los otros enlaces. Sería entonces CH3, carbono, pongo el oxígeno seguido del carbono y luego un CH3. Fórmula condensada y finalmente la fórmula molecular. Recordemos, primero siempre carbono, luego hidrógeno y finalmente los otros átomos. Como aquí tengo el oxígeno, voy a colocarle así. ¿Cuántos carbonos tenemos? Contemos. Pongámosle como otro color. 1, 2, 3 carbonos. ¿Sí? Carbono 3. Hidrógenos, tendríamos hidrógenos 3 aquí y 3 acá. Serían 6, perdón. Sería 3 aquí y 3 de acá. Serían 6. Hidrógeno 6. Y oxígeno tenemos un oxígeno. Hagamos otro ejemplo con el oxígeno, pero de diferente forma los enlaces. Coloquemos aquí un carbono, electrones 1, 2, 3, 4. Le voy a unir a otro carbono. Coloquemos aquí otro carbono. ¿Sí? Coloquemos otro carbono. Carbono 1, ¿sí? 2, 3 y 4. Mire, y aquí voy a poner una diferencia, ¿sí? Voy a pintar con el color anaranjado. Le voy a colocar aquí un oxígeno y con sus dos electrones que están siendo compartidos con el carbono. Y este último electrón que le falta al carbono de color magenta, le voy a poner aquí un oxígeno, mire, un electrón, y por el otro lado otro electrón. ¿Sí? Y completamos con hidrógenos para tener la molécula completa. Hidrógeno acá, hidrógeno por acá, hidrógeno por acá, y ya completamos los 4 enlaces del carbono azul. El carbono magenta ya tiene sus 4 enlaces y lo único que me falta es que este hidrógeno complete aquí los enlaces que tendría con el oxígeno para tener los 2 enlaces del oxígeno. Fórmula desarrollada de esta molécula, ¿cómo tendríamos? Carbono, hidrógeno, 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 carbono, doble enlace, oxígeno, simple enlace, oxígeno, simple enlace, hidrógeno. Recuerde que el carbono siempre tiene que tener 4 enlaces, el oxígeno 2 y el hidrógeno 2. Vamos con la fórmula semidesarrollada. Tendríamos, avancemos un poquito más rápido, CH3 de la primera parte, mire, CH3 de la primera parte, luego que ponemos enlace, ¿sí? Carbono, doble enlace, mire, le voy a pintar de esta forma, oxígeno, un enlace OH. Eliminamos, mire, de este OH también estamos eliminando el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno en la fórmula de semidesarrollada. Fórmula condensada. ¿Cómo tendríamos la fórmula condensada? CH3, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Quitamos todos los enlaces. Fórmula molecular. Carbono, hidrógeno, tendríamos, si contamos el número de carbonos, sería 2 carbonos, 4 hidrógenos y oxígenos. En este ejemplo tendríamos 2 oxígenos. Hagamos un ejemplo que contenga 2 tipos de elementos diferentes al carbono y el hidrógeno, como por ejemplo el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, pintemos. Carbono. Carbono tendríamos con sus 4 enlaces. Electrones, perdón. 1, 2, 3, 4. Voy a unirle a ese carbono a otro carbono. Le pinto de otro color al otro carbono y tendríamos 1, 2, 3 y 4. Le coloco de esta manera, ¿sí? Voy a colocar un nitrógeno. Mire, coloquemos un nitrógeno por aquí. Entonces digo, a ver, un nitrógeno está por aquí. Le voy a colocar 1, 2 y 3 electrones que tiene el nitrógeno. Y seguimos. Aquí le voy a poner un oxígeno con sus 2 electrones unidos a ese carbono y completo con hidrógenos. Tenemos un hidrógeno por aquí, un hidrógeno por acá, un hidrógeno por acá. Y así el carbono pintado de color azul ha completado sus 4 enlaces. El carbono magenta ya tiene sus 4 enlaces completos, no le hace falta nada más. Y finalmente el nitrógeno sí le hace falta. Aquí voy a ponerle un hidrógeno y acá le voy a poner un hidrógeno. Y listo, vamos, fórmula desarrollada para esta molécula. Tendríamos carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Enlace carbono, doble enlace oxígeno, simple enlace nitrógeno, hidrógeno e hidrógeno.
Finalmente tenemos ahí la fórmula desarrollada. La semidesarrollada, recordemos que hacemos, quitamos todos los hidrógenos con los enlaces que tengan. Por lo tanto tendríamos CH3, luego ponemos enlace, ¿sí? Carbono, perdón, doble enlace oxígeno y tenemos ahí un enlace N y quitamos los enlaces del hidrógeno, sería NH2. Finalmente la fórmula condensada tendríamos CH3, quitamos todos los enlaces, carbono, oxígeno, NH2. Y la fórmula molecular tendríamos carbono, hidrógeno y recordemos, si tenemos varios elementos, en este caso cual tenemos el nitrógeno y el oxígeno, lo ponemos en orden alfabético. Primero en el alfabeto está el nitrógeno, la N, y luego está el oxígeno porque es con la O. Contamos el número de elementos. Carbonos tenemos en este caso 2 carbonos, hidrógenos tenemos 5 hidrógenos, nitrógenos tenemos 1 y oxígenos tenemos 1. Como ejemplo final vamos a hacer con un heteroátomo, con un halógeno, perdón. Miren, vamos a hacer un poco más rápido para ir desarrollando esta habilidad de ir con las fórmulas. Carbono tiene 4. Mire, voy a pintarle al lado otro carbono, ¿sí? Carbono tiene 1, 2, 3, 4, ¿sí? Al lado le voy a pintar otro carbono. Tendríamos carbono 1, 2, 3, 4. Completemos con un átomo diferente. Mire, aquí le voy a poner el cloro. El cloro va a formar solamente un enlace simple con el carbono-carbono. Ahí colocamos el puntito como electrón. Y finalmente completemos con hidrógenos para tener los 4 enlaces de todos los carbonos. Primero ya tiene, mire, el completo. El segundo aquí me hace falta 1. El tercero me hace falta aquí 1. Acá me hace falta otro. Y finalmente acá otro. Y completo. Fórmula desarrollada. Tendríamos carbono, hidrógeno, hidrógeno, enlace, hidrógeno, enlace carbono, enlace cloro, ¿sí? Enlace hidrógeno, enlace carbono, enlace hidrógeno, hidrógeno y enlace hidrógeno. Fórmula semidesarrollada tendríamos carbono, CH, carbono, hidrógeno 3, enlace, ¿sí? Carbono, tendríamos CH, ¿sí? Y tendríamos ahí el enlace al cloro, porque solamente quitamos los enlaces del hidrógeno. Y finalmente tendríamos CH3. Completa la fórmula desarrollada. Fórmula condensada sería CH3, CH, cloro, CH3. Completa la fórmula condensada. Y finalmente la fórmula molecular le voy a escribir por un punto acá abajo. Sería carbono, hidrógeno, cloro. ¿Cuántos carbonos tenemos? Tenemos en este caso, contemos el número de carbonos. Tenemos 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Son 7 hidrógenos y cloro tenemos 1. Entonces la molécula sería C3H7 cloro.